Bueno, para todos nuestros estudiosos, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos desarrollando nuestro encuentro del módulo 2, Gestión y Sostenibilidad Ambiental, en la asignatura de Introducción al Desarrollo Ambiental. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental, soy magíster en gestión ambiental, soy su coordinadora en el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos y les doy la más calurosa bienvenida a este encuentro en el cual primero vamos a abordar los contenidos teóricos, temáticos de este módulo 2 y posteriormente nos dirigiremos a nuestra plataforma de Canvas para poder observar y explicar las actividades que tenemos previstas para este segundo módulo. ¿Listo? Nuevamente, pues, la más calurosa bienvenida a nuestros futuros ingenieros ambientales. Me complace mucho estar con ustedes en este espacio y bueno, la verdad es que espero que sea de su agrado y además pues que podamos compartir sus observaciones, preguntas o experiencias sobre los temas que vamos a abordar aquí. Bueno, entonces ahora sí podemos comenzar, apreciados estudiosos, con esta presentación. Voy por aquí a apagar pantalla para que no tenga ninguna interferencia y aquí ya podemos dar inicio entonces. Bueno, lo primero que todo, pues bienvenidos todos, bienvenida Alejandra, Arley, Edinson, Bonifacio, Carol, Juliet, Kevin, María Camila, Nelson, Wilmer, bienvenidos a este encuentro sincrónico de nuestro módulo 2 de la asignatura Introducción al Desarrollo Ambiental. Dentro de este módulo o en este encuentro, pues vamos a abordar los temas que están previstos para este módulo 2, inicialmente la definición de desarrollo sostenible, y vamos a abordar cada uno de los recursos ambientales, perdón, como lo es el recurso atmósfera, recurso hídrico y el recurso suelo. En este segundo módulo, bueno, y además vamos a abordar el tema de gestión ambiental, teniendo en cuenta nuestra norma ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental empresarial. Este segundo módulo, apreciados estudiosos, pues es muy interesante porque finalmente abordamos de una u otra forma todos esos temas sobre los que nosotros vamos a trabajar a lo largo de nuestra carrera, ¿sí? Nosotros, pues, dentro de nuestra ingeniería ambiental tenemos previsto el reconocimiento, el abordaje de los recursos naturales, suelo, agua, aire, pero además también de esas problemáticas ambientales de estos recursos, además de las medidas de manejo ambiental que nosotros pudiéramos implementar para mitigar, compensar y prevenir esos impactos ambientales y teniendo en cuenta instrumentos de gestión ambiental como es, por ejemplo, la ISO 14001. Entonces, realmente, pues es como una variedad de temas ¿sí? que vamos a abordar, pero también es como para que ustedes tengan información de todos y que sepamos pues que a esto es a lo que nosotros finalmente nos vamos a dedicar. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la experiencia en el componente ambiental, yo sé que algunos de ustedes quizás ya hayan estudiado otros programas y también tengo conocimiento de que algunos estamos comenzando pues con esta temática porque nos interesa, porque ha sido pues algo que siempre hemos tenido como en el radar, así que bueno, lo importante para todos, sea la posición de cada uno, es que sepamos y que interioricemos y que proyectemos en cualquier momento pues que nuestro propósito es la conservación de estos recursos naturales, ¿sí? Eso es como lo más importante y quiero que sepan pues que finalmente de nosotros, sí, como otros ingenieros ambientales, pues depende esa sostenibilidad ambiental. Muchas veces podemos pensar, no, pero es que yo no puedo hacer nada en mi ciudad, pero es que yo no puedo hacer nada aquí en mi barrio, realmente es muy compleja la situación en la que yo estoy. Sí, efectivamente hoy es así, ¿no es cierto? Pero de nosotros depende que nosotros podamos realmente causar un cambio en nuestro entorno. Y el cambio no va a ser mañana, ¿sí? El cambio tiene un tiempo, ¿sí? Y yo quiero pues que seamos pacientes y sobre todo que seamos constantes. No quiere decir que porque a mí me digan, no, yo ya estoy muy grande para cambiar, no voy a cambiar, no, eso lo definimos todos los días, cada momento, cada día, yo defino quién quiero ser, ¿sí? Por eso yo quiero que ustedes, a los estudiosos, como les digo, independientemente de la posición en la que nos encontremos, sepamos qué queremos ser y finalmente cada día trabajamos frente a eso, ¿sí? Y sobre eso no nos podemos nunca, o sea, nunca podemos tirar la toalla, aunque haya momentos difíciles. Quiero que comprendamos que ese es nuestro propósito y que finalmente la conservación de los recursos ambientales no es solamente para mí, sino para mi familia, para mis amigos, para las personas que me rodean y para las futuras generaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, inicialmente, pues quiero que
que ser conscientes y que nosotros podamos nuevamente como refrescar esa situación en donde sepamos que las diferentes actividades del ser humano efectivamente han modificado drásticamente nuestro entorno, ¿sí? Desde la aparición del ser humano, no, hemos buscado cambiar, modificar ese entorno con el objetivo de sobrevivir, ¿sí? Y por esa razón, pues actualmente nosotros podemos ver que hay grandes alteraciones como la pérdida de bosques, como la contaminación del recurso hídrico, como la alteración de la calidad del aire, como por ejemplo, la desigualdad social, ¿sí? Y efectivamente ese es el resultado de unos cambios que el ser humano impuso tras la revolución industrial con el objetivo pues de que tener un crecimiento económico, ¿sí? Y eso nosotros no lo vamos a olvidar, ¿no es cierto? Tampoco nosotros lo vamos a negar porque efectivamente toda actividad del ser humano, que son estudiosos, toda actividad causa un impacto en el ambiente. Y precisamente nosotros, como futuros ingenieros ambientales, somos los que vamos a manejar, a prevenir y a compensar esos impactos ambientales de las actividades humanas. No se trata aquí de decir que no se pueden, por ejemplo, talar árboles, que no se puede, por ejemplo, hacer minería, que no se puede construir una carretera, no. Esas actividades, chicos, se pueden hacer, ¿sí? Correcto. Pero cómo las vamos a hacer es lo que cambia realmente ese impacto en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ok, si hay una tala de árboles porque se necesita, por ejemplo, construir una carretera, pues efectivamente debemos hacer una medida de compensación. Definitivamente hay que cambiar, si se puede, por ejemplo, unos diseños, hay que modificar unas tecnologías para que esa tala de árboles no sea tan significativa o que ese impacto no sea tan significativo como para realmente causar un drástico cambio en el ambiente. Una carretera efectivamente causa impactos, la minería causa impactos, pero ¿cómo nosotros entonces vamos a proponer medidas y acciones para que esas actividades se sigan llevando a cabo, pero de una forma sostenible, ¿sí? Y es una realidad. Por ejemplo, ustedes ya tienen en este momento que ponerse los lentes del desarrollo sostenible, esos lentes de 3D, en donde tenemos que tener en cuenta la conservación de los recursos naturales, pero asimismo la conservación de la calidad de vida de las personas y el crecimiento económico del país. ¿Qué pasó en la revolución industrial? En la revolución industrial solamente tuvieron en cuenta el crecimiento económico, ¿sí? De la sociedad, solamente eso. Entonces no les importó cuánto ni cómo explotaban los recursos naturales, no les importó cómo cambiaban la calidad de vida de las personas, ¿sí? No les importó. ¿Ya? Pero llegó un punto en donde el ambiente dijo, no más, este es el límite, ya estamos viendo fuentes contaminadas, ya estamos viendo el aire contaminado y definitivamente hay que hacer una modificación. Es así como en el año 1989 sale este nuevo concepto de desarrollo sostenible, en donde efectivamente nos dicen, debemos cambiar este modelo de crecimiento económico porque no nos va a llevar a ningún lado y es cuando ya comenzamos desde ese momento a incorporar en toda actividad, en todo proyecto, esos tres pilares, el social, el ambiental y el económico, y ustedes son de esa generación, entonces realmente ya no estamos como en esa etapa del ambientalista ecológico, es decir, que solamente busca la conservación de los recursos naturales, no, porque finalmente pues hay una humanidad, hay una sociedad que también nosotros debemos respetar, ¿no es cierto?, y apoyar, pero tampoco es ahora irnos al otro extremo ¿qué? De la sociedad industrializada, donde solamente le importa la industria, la empresa, el crecimiento económico. Entonces nosotros ahora estamos en esta era en donde somos y apoyamos esa armonía entre estos tres pilares, social, ambiental y económico. ¿Listo? Entonces, en aquel momento, o todo este tema pues de la revolución industrial, efectivamente pues uno hizo unas modificaciones, alteraciones en los diferentes recursos naturales. Inicialmente pues vamos a abordar el componente o el elemento recurso atmósfera. Como sabemos, cuando hablamos de la contaminación atmosférica, pues estamos haciendo referencia a la presencia en la atmósfera de contaminantes, es decir, de sustancias extrañas y formas de energía en cantidades y tiempos de permanencia que puedan causar un deterioro en sus propiedades físicas, biológicas y químicas, originando la alteración del bienestar de la sociedad y la degradación de los ecosistemas. Cuando yo hablo de que un recurso está contaminado, es porque efectivamente hay un impacto sobre ese recurso, el cual ha causado una modificación,
una alteración, un cambio en sus propiedades, ya sean físicas, ya sean químicas, ya sean biológicas. Esos cambios, apreciados estudiosos, pues van a ser cambios negativos, ¿sí? ¿Y negativos para qué? Negativos para el uso que normalmente le estábamos dando a ese recurso natural. Por ejemplo, cuando yo veo una imagen como la que ustedes están viendo en pantalla, donde efectivamente está la atmósfera, pero hay una capa negra, ¿no es cierto?, sobre la ciudad, que lo podemos nosotros denominar smog, efectivamente estoy viendo un cuerpo extraño, una sustancia extraña, ¿no es cierto?, dentro de esa atmósfera, y lo que yo inmediatamente hago, ¿qué es? O sea, si yo estoy cerca, o si yo la puedo visualizar cerca, es taparme la nariz, por ejemplo, ¿no es cierto? O no salir, yo no, ¿qué tal por esa zona como está contaminada? Entonces, miren que uno comienza a limitar los usos de ese recurso natural, y es aquí cuando yo ya sé que es un recurso contaminado. En este caso, pues estamos hablando de la contaminación atmosférica. Y esa contaminación atmosférica, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hay diferentes fuentes. Hay unas fuentes fijas y hay unas fuentes móviles. Fuentes fijas como las empresas, como las industrias, como por ejemplo también todos los sistemas de calefacción, toda la quema pues de combustible en un solo lugar. Eso es una fuente fija, ¿correcto? Y tenemos las fuentes móviles, como son los automóviles, como son los barcos, como son los aviones. Esas son fuentes móviles que emiten o que al quemar diferentes combustibles fósiles lo que hacen es emitir unos compuestos contaminantes que efectivamente pues van a modificar la calidad de la composición de la atmósfera. Estos contaminantes o estos compuestos pueden ser contaminantes primarios, ¿sí? Y estos contaminantes primarios, al combinarse con otros elementos o con los mismos compuestos de la atmósfera, pues va a producir unos contaminantes secundarios, ¿sí? Estas emisiones finalmente pues de las fuentes fijas y de las fuentes móviles se transportan, se dispersan, ¿no es cierto?, por toda la atmósfera. Y es aquí, en esta dispersión, pues donde se van combinando unas partículas con otras, donde finalmente pues ya nosotros vamos a ver esa alteración de esa composición química, física de la atmósfera, y va a repercutir pues en los diferentes seres vivos, en los diferentes seres inertes del ambiente en donde se encuentran esas emisiones. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes en la imagen ven un claro ejemplo de esta transformación de los contaminantes en lluvia ácida, por ejemplo. Entonces, esta lluvia ácida pues va a afectar efectivamente lo que es el crecimiento de las plantas, va a afectar la infraestructura de las diferentes propiedades, va a afectar pues la vida y salud del ser humano. Miren que nosotros debemos ser muy conscientes, chicos, que finalmente todos los contaminantes se dispersan, absolutamente todos, ¿sí? O sea, ningún contaminante, bueno, podemos hablar, ok, es un contaminante local, ¿no es cierto? Por ejemplo, un derrame de petróleo, ok, es local, se hizo en un punto, pero se va a dispersar, por ejemplo, ya sea por el suelo, ya sea por el agua. Igual pasa en la atmósfera. Una emisión de un gas, por ejemplo, gas metano, ¿no es cierto? Entonces, ok, ¿cómo se dice? Su emisión fue local, fue en un punto, pero igual se va a dispersar en la atmósfera, y por eso es que se habla tanto de que los impactos no solamente nos afectan a unas personas, sino que finalmente va a terminar afectando a toda la población mundial, porque los contaminantes se terminan dispersando. ¿Listo? Otro tipo de contaminación, pues la vemos sobre el recurso agua, y aquí ya pues hablamos de la contaminación hídrica. Estas son alteraciones o modificaciones introducidas o de forma natural que perjudican las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas del agua? La temperatura, el color, ¿no es cierto?, la densidad, químicas como es el pH, como es la alcalinidad, la acidez, el oxígeno disuelto, y biológicas como es la presencia o ausencia de bacterias y de virus, afectando la calidad y los posibles usos de este recurso agua. O sea, aquí nuevamente estamos viendo a procesos estudiosos que hay un recurso hídrico, que hay un cuerpo de agua, el cual ha sido modificado, alterado, cambiado, y por lo tanto también sus usos. Si ustedes llegan a un lugar, aunque tengan mucha sed, ¿no es cierto?, aunque estemos, mejor dicho, sedientos de agua, pero si vemos algo así como lo que estamos viendo en este momento, a procesos estudiosos, pues yo creo que ninguno se atrevería a tomar, ¿no es cierto?, porque finalmente, o sea, solamente con ver la imagen ya sabemos que tiene que haber
olores horribles, ¿no es cierto? Que el color del agua es negra, es turbia, hay lodo, ¿sí? Entonces miren que ya el principal uso del agua, el cual es finalmente abastecernos a nosotros, los seres humanos o a los seres vivos, pues se ha perdido. ¿Se perdió por qué? Por la contaminación, porque hay un cambio. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, un cambio de las propiedades físicas, el color, recordemos que el agua es incoloro, que el agua es un recurso incoloro, inoloro. En este caso, pues efectivamente ya tiene un color, por lo tanto ya cambió su propiedad física, el color. Yo creería pues que también tiene que tener olores. Entonces, pues ya cambió también su propiedad física natural, que es inoloro. Entonces, aquí también hay un cambio. Y seguramente, por ejemplo, van a haber bacterias, ¿no es cierto? Aquí se puede observar que ese cuerpo de agua ya está casi lodificado. Si se dan cuenta, pues hay mucho lodo a su alrededor. Eso quiere decir que también hubo un cambio en su oxígeno disuelto y que esas bacterias que eran aerobias, es decir, que necesitaban el oxígeno para vivir, pues ya ahora hay anaerobias, las cuales se comen esa materia orgánica, por ejemplo, de los diferentes troncos, y lo que hacen es ir acabando con ese cuerpo de agua. ¿Sí? Entonces, miren que nosotros ya evidenciamos una alteración y eso es contaminación y eso es un impacto ambiental causado pues sobre este recurso hídrico. Las causas apreciados estudiosos pues pueden ser muchas, como lo acabamos de mencionar, estos cambios pueden ser originados por causas naturales, ¿sí? Por ejemplo, pues la abundante cantidad quizás de hojas, de materia orgánica de los árboles, eso también pues puede causar contaminación, cambios físicos, químicos en el agua, pero además también otros tipos de actividades ya del ser humano, actividades antrópicas, ¿sí? Por ejemplo, los vertimientos de aguas residuales domésticas. Nosotros todo lo que no, todo, es que nadie, todo lo que nosotros arrojamos por el lavaplatos, por el lavamanos, por los inodoros, todo se va a una fuente hídrica, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces, comenzando por nosotros, ¿sí? Nosotros ya estamos haciendo contaminación a las diferentes fuentes hídricas. Efectivamente, hay en algunos municipios, en algunas ciudades donde contamos con una PETAR, ¿ya? Pero finalmente la PETAR hace una reducción muy importante de esa carga contaminante, pero finalmente también hay en otros municipios donde no tenemos PETAR. Por ejemplo, aquí en Bogotá sí tenemos la PETAR Salitre, pero PETAR Salitre solamente cubre una parte de la población, imagínense. Y el resto, nada, pues se va directamente a los diferentes ríos. Sí, tenemos un sistema de alcantarillado, pero el sistema de alcantarillado, ¿qué hace? Transportar el agua, no la transforma, no la limpia, nada, la transporta solamente a una fuente hídrica, ¿sí? Por el otro lado tenemos, por ejemplo, las aguas residuales o los vertimientos de aguas industriales. Entonces aquí ya estamos viendo pues un componente ya con mayor toxicidad, porque ya son pues elementos muchas veces químicos, tóxicos, ¿no es cierto? Que por parte pues de los procesos industriales son arrojadas a las fuentes hídricas. Frente a esto hay una normatividad muy amplia y muy estricta, sin embargo, pues lamentablemente algunas empresas buscan la forma de cómo evadir esta normatividad, y pues, obviamente todavía podemos observar pues esos vertimientos de industrias, ¿no? Tenemos por el otro lado el componente agrícola. Ustedes se dirán, ¿pero por qué? Pues a pesar de estudiosos, cuando nosotros, cuando estamos hablando de un campo agrícola, pues efectivamente ellos van a necesitar de diferentes productos, como por ejemplo, pesticidas, como por ejemplo abonos, algunos químicos, otros no, y todos estos abonos cuando llueve, por ejemplo, o cuando las plantas son regadas, pues finalmente terminan en el suelo, ¿no es cierto? Y ese suelo, pues es un suelo permeable, el cual lo que hace es filtrar esas sustancias, las filtra a las aguas subterráneas, esas aguas subterráneas las transporta y las puede llevar a una fuente superficial como un río, como el mar, ¿listo? Y por el otro lado tenemos pues el sector petrolero, que también ha sido uno de los sectores que más contamina, no por frecuencia, sino por cantidad. ¿Sí? Es más frecuente la contaminación que llevamos a cabo nosotros desde nuestras casas que el número de derrames de petróleo que se llevan a cabo. Pero finalmente, pues es obviamente mucho más significativo las cantidades y los compuestos tóxicos y químicos que se encuentran en un derrame de petróleo que los compuestos orgánicos pues de las aguas residuales domésticas. Por eso es considerado pues uno de los sectores que más impacta nuestro recurso hídrico. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver diferentes imágenes. Por ejemplo, este es un proceso ya de eutrofización en donde el cuerpo de agua que estaba aquí fue consumido por bacterias anaerobias.
¿Por qué? Porque esas bacterias anaerobias se han consumido la materia orgánica que estaba en este cuerpo de agua, se han comido también las bacterias aerobias que requerían oxígeno para vivir y finalmente ellas se han adueñado de todo este cuerpo hídrico y ya lo han secado, han acabado con todo el oxígeno disuelto. Por acá tenemos pues, la presencia de residuos sólidos, que también son otra fuente, pues obviamente, de contaminación del ser humano, ¿no es cierto? Que hay una acumulación, si se fijan, y lo que podemos observar es que son en su mayoría plásticos, botellas, bolsas plásticas, y aquí pues una empresa o un frente pues ¿de qué? De una empresa de petróleo, ¿sí? Que efectivamente pues también está al interior del mar y pues que en cualquier momento hay un derrame, que también aquí podemos observar unas emisiones de gases contaminantes y miren aquí cómo están quemando ese gas, ¿sí? Bueno, por el otro lado, pues tenemos nuestro recurso suelo. Aquí también hablamos cuando hacemos referencia a la contaminación del suelo, pues que es la acumulación de sustancias o elementos de tipo sólido, líquido, gaseoso a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Afecta la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. Las sustancias a esos niveles de concentración, sin un tratamiento adecuado, se vuelven tóxicas para los organismos que viven en él. Entonces, miren que cuando yo hablo de recursos suelo y cuando hablo de la contaminación del suelo, no solamente estoy haciendo referencia a las basuras, ¿sí? Y quiero pues que eso quede muy claro, porque yo también puedo contaminar el recurso suelo, por ejemplo, con sustancias químicas, con sustancias contaminantes que yo arroje sobre ese recurso. No sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a una finca, ¿no es cierto? Y a veces las personas de las fincas lo que hacen es arrojar el aceite, lo arrojan al suelo, ¿no es cierto? Pues a un campo verde. Finalmente, pues donde lo estamos arrojando constantemente es donde ya no van a crecer, donde ya no va a haber cobertura vegetal, ¿sí? O sea, es un líquido, pero sí es muy cierto que favorece más arrojar el aceite al suelo, porque finalmente pues el suelo lo absorbe y el alcance o su dispersión no va a ser tan significativa como si lo es si yo arrojo el aceite, por ejemplo, por mi lavadero y pues que se vaya a una fuente hídrica. Sí, es obviamente más significativo el impacto ambiental que podríamos causar al recurso hídrico con el aceite que al recurso suelo con el aceite. Pero hay diferentes entonces formas o tipos de contaminación de nuestros recursos suelos y pues quiero hacer la aclaración que no solamente es con las basuras. Por ejemplo, aquí tocamos nuevamente el aspecto o el sector agrícola, en donde efectivamente los diferentes compuestos químicos que se le arrojan a las plantas para su crecimiento, para su producción pues, de alimentos, también ocasionan una modificación en la composición química del suelo, ¿sí? Cambiamos su pH, modificamos la estructura como tal del suelo y en algunas ocasiones, lamentablemente, es tanta la sobreexplotación del suelo en estas actividades agrícolas que lo que hacen es degradar el suelo por completo y se erosiona y ya no pueden hacer más cobertura vegetal. ¿Sí? Tenemos pues la presencia de residuos sólidos, de basura, las cuales además de ser un compuesto sólido contaminante, también cuando se degradan, se producen lixiviados y esos lixiviados son componentes tóxicos y contaminantes que también son absorbidos por el suelo y lamentablemente pues posteriormente también se pueden infiltrar a aguas subterráneas y van pues a aguas también superficiales o acuíferos. Tenemos por el otro lado la tala de árboles, el hecho pues de talar árboles también le quita protección al suelo, ¿no es cierto? Le quita cobertura vegetal, lo deja expuesto y pues por esa razón también hay suelos erosionados. Tenemos además de eso pues chicos los diferentes procesos naturales como la lluvia, el viento, son también formas naturales que impactan el recurso suelo porque lo que hacen es erosionar este recurso y pues finalmente degradar. Frente a este tema, pues de la contaminación de los diferentes recursos naturales y la importancia de los ingenieros ambientales en la sostenibilidad pues, del ambiente, quiero traer a colación un caso de la República de Haití. Haití, a pesar de estudiosos, creo que algunos la han escuchado, pues es una isla, ¿no es cierto?, que se encuentra junto a República Dominicana, ¿sí? Haití actualmente, o sea, hoy por hoy, el Haití que nosotros hoy conocemos es un Haití, es un país, sí, pero es un país muy pobre,
es un país lleno de enfermedades, ¿no es cierto? Es un país, pero que vive en la pobreza extrema, ¿sí? Esa es la verdad. Y aquí pues podemos observar alguno como de esas características históricas. Anteriormente, Haití era considerado como un país de grandes extensiones de bosque de valiosa madera. Tiene suelo, bueno, tiene sí suelo de tierra delgada, y efectivamente, pues era un país con un recurso hídrico bastante pobre, pero había poca extensión del territorio y poca población, ¿sí? Entonces, de una otra forma, su recurso más valioso, ¿cuál era? El recurso bosque, ¿sí? Y finalmente, pues ellos dependían de este recurso para vivir. Sin embargo, llegó la colonización francesa y esta población de Haití, pues adoptó una nueva lengua, ¿no es cierto? Aumentó la población, efectivamente también aumentaron las enfermedades como SIDA, como malaria, como viruela, como la tuberculosis. Hubo una agricultura extensiva con el objetivo, pues, de suplir las necesidades de alimentación de esta nueva población que llegó a colonizar, pues, esta isla de Haití, y además hubo una sobreexplotación de madera para exportación y como combustible. Miren que esta colonización francesa, ¿por qué se debió? Por la importancia de los recursos maderables en esta isla, ¿correcto? Y frente a esa densidad poblacional que aumentó en esta isla, pues efectivamente hubo otras modificaciones sociales, hubo otras modificaciones ambientales además, causando epidemias, pobreza extrema, crisis alimentaria y una deforestación casi total de las reservas naturales. Imagínense, entonces por esta alta densidad que llegó de un momento a la isla, pues efectivamente necesitaban llevar a cabo mayor o aumentar su capacidad alimentaria, entonces hicieron ¿una qué? Sobreexplotación de ese suelo, ¿no es cierto?, agrícola, pero finalmente, ¿qué pasó con ese suelo? Pues se degradó, ¿no es cierto?, causando una crisis alimentaria, ¿no es cierto?, causando pobreza extrema. Ellos querían exportar madera, o exportaron, perdón, madera, y además también esos suelos los utilizaron para poder cultivar diferentes tipos de recursos con el objetivo de usarlo como combustible. Entonces, miren que han sido suelos sobreexplotados, tanto para la parte agrícola también como para la parte industrial. Aquí podemos ver, apreciados estudiosos, dos imágenes. Ay. Miren que aquí está el lado haitiano, como ustedes, aquí está el lado haitiano, como ustedes lo pueden observar. ¿Y cuál es su característica? Quiero que vean que la característica es como café, ¿no es cierto? Miren que el color es café, ¿correcto? Por el contrario, aquí está junto a República Dominicana, donde podemos nosotros observar, apreciados estudiosos, pues que hay una cobertura vegetal, ¿no es cierto? Que se identifica con ¿qué? Con color verde. Miren aquí ya un poco más cerca la imagen, acá tenemos un suelo ya seco, erosionado, miren que la cobertura vegetal es mínima y es una cobertura vegetal baja, ¿sí? No es una cobertura boscosa, sino una cobertura más de arbustos, más baja. En cambio, de este otro lado dominicano, por el contrario que observamos, una densidad o una cobertura vegetal voluminosa, boscosa, ¿sí? De color verde intenso. Asimismo, miren qué triste esta otra imagen, solamente porque se diferencian estos dos territorios por esa capacidad y por esa conservación de sus recursos naturales, ¿no? Es increíble cómo para esos estudiosos esa falta, esa ausencia de un recurso natural, pues efectivamente cambia toda la dinámica poblacional. Por eso cuando ustedes les digan, estás estudiando ingeniería ambiental, o sea que estás estudiando solamente a los arbolitos, ¿no? Porque así como que también dicen a uno, ustedes se dedican a estudiar arbolitos, no. Realmente nos dedicamos a estudiar a todo lo que te rodea, o sea, estamos estudiando los recursos naturales, pero estamos estudiando las interrelaciones de estos recursos con el ser humano para poder nosotros garantizar y buscar la sostenibilidad tanto del ser humano como de todas las especies de flora y fauna. Entonces no podemos reducir nuestra carrera, nuestros estudios a arbolitos, a los animalitos, no. Nosotros lo que estudiamos son todas esas interrelaciones, apreciados estudios que se llevan a cabo. ¿Para qué? Para que seamos una población, una sociedad sostenible y no tengamos una degradación de estos recursos naturales que al final también nos van a ocasionar
obviamente una disminución en nuestra calidad de vida, muertes, ¿no es cierto?, enfermedades. Entonces sí quiero pues que sepamos cuál es nuestro propósito. Es un propósito no solamente ecológico, sino ambiental, es decir, todo lo que nos rodea. ¿Y qué podemos hacer, apreciados estudiosos, para apoyar esta sostenibilidad ambiental, para apoyar la solución de esta crisis ambiental pues, que actualmente estamos viviendo? Pues claro, impulsar ese desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Como les decía hace un momento, impulsar que todos los proyectos, que todas las actividades que hagamos, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, tengan ese componente de los 3 pilares del desarrollo sostenible, es decir, la conservación de los recursos naturales, el uso responsable, consumo responsable de los recursos naturales, un bienestar para la sociedad, donde participemos todos, donde no nos impongan las cosas solamente por un crecimiento económico, sino que también se tenga en cuenta esa comunidad, esas necesidades de las comunidades, y la economía, desde el crecimiento económico, que sea rentable un proyecto, pero que asimismo pues también respete o esté en armonía con los otros pilares del desarrollo sostenible. Y frente a esto hay algo muy bonito, pues, los estudiosos, cuando nosotros nos preocupamos por conservar los recursos naturales, por hacer eficiente el uso de los recursos naturales, ya sea cerrando la llave, ya sea apagando las luces, porque esos son recursos naturales, ¿sí? Esas medidas, cuando yo digo, quiero conservar el agua, voy a hacer un uso eficiente de los recursos naturales, también estoy ahorrando agua, también estoy ahorrando, obviamente, costos económicos de estos recursos naturales. Entonces, miren que así nosotros no lo queramos ver, esa relación existe. Cuando yo me dedico a conservar recursos naturales, también estoy haciendo un aporte a ese crecimiento o a esa rentabilidad económica de un proyecto, de una actividad, y por lo tanto, pues también estamos aportando con esa conservación de los recursos naturales a un bienestar de la población que depende de ellos. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es un desarrollo que busca satisfacer las necesidades presentes sin afectar la posibilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, involucrando implícitamente al ambiente natural como componente fundamental para el desarrollo. Entonces, miren que para este nuevo modelo de desarrollo sostenible, de este desarrollo, pues el principal componente es el ambiente, y de aquí parte ese bienestar de la población, que como lo acabamos de ver en Haití, ellos se quedaron sin un recurso natural tan precioso como es el bosque, como es la cobertura vegetal. ¿Y qué pasó con su población? Pues está en la pobreza extrema, no tiene de qué alimentarse, surgen nuevas enfermedades, ¿sí? Entonces, miren que esa conservación de ese suelo les hubiese permitido pues tener una población con calidad de vida. Pero además también la conservación de esos recursos naturales que me permiten pues poderlos aprovechar económicamente, sí, pero además pues ese aprovechamiento debe ser racional. Entonces, por eso les digo que no se trata de prohibir actividades, sino de saber cómo hacemos ese aprovechamiento de los recursos naturales, y todo esto en el marco de unos objetivos del desarrollo sostenible. Quiero apreciar a los estudiosos que ustedes de esta presentación, de este encuentro sincrónico, se vayan con esa inquietud de cómo aportar a los desarrollos, a los objetivos, perdón, del desarrollo sostenible, que van hasta el año 2030. O sea, nosotros, estudiosos, vamos a terminar nuestra ingeniería ambiental con un propósito claro a nivel mundial, que es aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cuál es mi invitación? Cualquier actividad que hagan ustedes en las asignaturas, cuando ya tengan que hacer su proyecto de investigación, de grado, su pasantía, tengan como propósito, chicos, alguno o si pueden varios objetivos del desarrollo sostenible. Estudienlos, porque finalmente ahora toda política, todo proyecto, toda inversión que se hace es buscando, y si quieren también revisen el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, es buscando cómo aportar esos objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces ahora todo está enfocado en eso. Entonces yo sí les aconsejo que nos vayamos relacionando con esto, que vayamos mirando que ese enfoque se necesita, que es una obligación además cumplir, y qué estamos haciendo nosotros para cumplirlo. ¿Listo? Es una invitación para que por favor que lo tengamos muy presente en cada momento. Bueno,
Teniendo en cuenta esto, chicos, pues sabemos que para poder prevenir o mitigar, perdón, esa contaminación, pues debemos hacer un uso correcto, ¿no es cierto?, de los diferentes recursos naturales a través del aprovechamiento y reciclaje, uso de energías limpias, por ejemplo, ajuste y aplicación de la legislación ambiental y más que un ajuste de aplicación, pues también un cumplimiento, ¿no? Frente a ese agotamiento pues, de los recursos naturales, aplicación de prácticas conservacionistas en cuanto también además a nuestros propios consumos, a esos propios consumos de los diferentes recursos naturales, una estandarización de patrones de consumo en donde tendamos a disminuir el uso de los recursos naturales, una adopción de nuevos estilos y formas de vida, ¿no? La transformación de sistemas culturales, que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros, chicos, cuando ustedes reciben una información a través de su carrera de ingeniería ambiental, finalmente también ustedes la deben llevar a sus familiares, amigos, ¿no es cierto?, con su estilo de vida. ¿Y eso qué está haciendo? Cambiando hábitos, cambiando la cultura por ejemplo, de consumismo, la cultura de que no me importa porque el recurso de agua es infinito, que era algo que quizás a nosotros nos decían, pero actualmente la primera premisa es los recursos se acaban, son limitados, ¿no es cierto? Hace quizás 20 años, cuando estábamos en una clase de biología, nos decían, no, el agua es infinito, es un recurso infinito. Hoy no, hoy lo primero que te dicen es el agua es limitada, ¿no es cierto? Entonces, miren que vamos transformando esos sistemas culturales y eso es lo que necesitamos, ¿no? Y pues también nosotros somos unos gestores frente a ese cambio. Y esos cambios, a pesar de estudiosos, pues claro, los debemos dar nosotros siempre desde nuestras casas, ¿no es cierto? Esa cultura ambiental surge y nace desde nuestras casas, desde los colegios, pero también a nivel empresarial hay una fuerte directriz, ¿no es cierto?, en cuanto a mejorar ese desempeño ambiental de cada una de las empresas. Y por esa razón, ustedes actualmente están escuchando lo que tiene que ver con el sistema de gestión ambiental o los diferentes sistemas de gestión, entre esos, pues el sistema de gestión ambiental empresarial. Pero primero que todo, pues quiero que entremos reconozcamos a qué hacemos referencia con gestión. Entonces, gestión se entiende por el proceso de realizar todas las actividades necesarias para lograr un objetivo, ¿no es cierto? Eso es gestión. Y cuando yo hablo de gestión, pues debo tener en cuenta 3 pasos básicos. Primero, ¿cuál es mi objetivo? La definición de mi objetivo. Planearlo, cómo voy a lograr ese objetivo. Y definitivamente, pues, planearlo, cómo se va a lograr o qué se quiere alcanzar y qué se necesita, ¿no es cierto? Y finalmente el desarrollo del paso a paso de lo planeado, ya la ejecución. Entonces miren que eso es gestión, eso es gestionar, realizar diferentes actividades o llevar a cabo un paso a paso que me permita a mí lograr un objetivo. Eso es gestionar. Y dentro de la gestión ambiental, o sea, ya como tal, en el marco del componente ambiental, ¿qué es gestión ambiental? Es el proceso ordenado, que puede ser continuo o no, de realizar todas las actividades necesarias para llevar a cabo un buen manejo del ambiente natural según unos parámetros establecidos en el desarrollo o no pues de una actividad. Miren que nosotros cuando hablamos entonces de la gestión ambiental, estoy haciendo referencia a diferentes actividades que me van a permitir a mí hacer un correcto uso, manejo de esos recursos naturales, ¿sí? Y con esto, ¿qué logro? Pues mejorar el desempeño ambiental de una empresa, ¿sí? Garantizar la conservación de los recursos naturales, aportar al crecimiento de esa organización y además pues aportar a la calidad de vida de las comunidades pues, en que se encuentren cerca a una empresa. La gestión ambiental, entonces, ¿qué es? Son diferentes actividades o procesos que me permiten mejorar el desempeño de una organización. ¿Y yo cómo puedo lograr eso, apreciados estudiosos? Pues efectivamente hay un marco de actuación de un sistema de gestión ambiental que se define en el ciclo PHBA, que se destaca la actividad o la etapa, perdón, de planificar, de hacer, verificar,
y actuar. Entonces, cuando yo hablo de un sistema de gestión ambiental, el cual se enmarca en una norma que se denomina la norma ISO 14001, yo debo primero planificar cómo voy a hacer ese sistema de gestión ambiental. Y en esa planificación, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta los impactos ambientales que ocasionan las actividades de esa empresa. Tengo que tener en cuenta los efectos ambientales, ¿sí? Conforme a esa información, a ese diagnóstico, yo comienzo a estipular el hacer. ¿Qué vamos a hacer con esos impactos? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer, comienzo ya como a elaborar los programas ambientales. Entonces, el programa para el ahorro del consumo de agua, el programa para el ahorro del consumo de energía, ¿sí? Ya yo comienzo a establecer de esos impactos ambientales, pues cómo los vamos a prevenir, mitigar y compensar. Verificamos, ¿realmente estas acciones que nosotros propusimos y que llevamos a cabo están cumpliendo con el objetivo de disminuir la contaminación de la empresa? ¿Esto es cierto o no? Y ahora sí, actuamos. ¿Cómo vamos a mejorar? Entonces, no, definitivamente, quizás las capacitaciones que estamos llevando a cabo no son suficientes. Eso fue lo que verificamos, por lo tanto, las vamos a modificar y es cuando entramos en la etapa de actuación. Miren que este sistema es cíclico. O sea, todo el tiempo nosotros estamos modificando, estamos revisando, estamos planificando, estamos haciendo. Todo el tiempo, porque finalmente, a pesar de estudiosos, el ambiente es dinámico. ¿Sí? Y por lo tanto, las actividades que nosotros hagamos en torno pues, a este ambiente también van a ser dinámicas y requerimos todo el tiempo estar haciendo una revisión. Lo que estoy haciendo es suficiente, puedo hacer más o definitivamente está perfecto y continuamos con esta misma acción. Bueno, en este sistema de gestión ambiental hay unos conceptos, mejor dicho, y que quiero que desde hoy, chicos, que estamos en primer semestre, lo tengamos en cuenta, porque finalmente estos son los conceptos que ustedes van a tener a lo largo de toda la carrera y más cuando se encuentren conmigo nuevamente en impacto ambiental, que es en tercer semestre, o en sistemas de gestión ambiental, cuando es en cuarto, pues es un tema pues que definitivamente lo vamos a tener en cuenta siempre, pero créanme que son conceptos pues, que ya hacen parte o que deben hacer parte ya de nuestro vocabulario. El primero, aspecto ambiental. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es una actividad es una actividad, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, sí, bueno, supongamos que nosotros estamos entonces en un restaurante, ¿no es cierto? Entonces, en este restaurante, ¿cuáles son los aspectos ambientales? ¿Qué me puede decir uno? Un aspecto ambiental, una actividad de ese restaurante que pueda interactuar con el medio ambiente. ¿Quién me puede en este momento decir una actividad que considere es un aspecto ambiental porque interactúa con el medio ambiente? ¿Quién? ¿Quién me dijo? Por aquí estoy en el chat, estoy en el audio esperando. Una actividad de un restaurante que ustedes digan es un aspecto ambiental porque esa actividad interactúa con el ambiente. Listo, por ejemplo, a ver, por acá, ¿quién? Claro. Por ejemplo, el uso, digamos, del aceite de cocina, pues, no sé, o sea, entiendo la pregunta como... ¿Y en qué actividad tú usas el aceite? O sea, en qué, pues... En la preparación de alimentos. Exacto. Sí. Ajá, sí, entonces, miren, eso es correcto, Carol. La preparación de alimentos es una actividad, desechos de aceite, están pensando lo mismo Edinson y Carol. Por ejemplo, entonces, miren, Edinson me dice a mí desechos de aceite, pero todavía no, solamente les estoy pidiendo la actividad, ¿no es cierto? O producto o servicio de una empresa que interactúa con el ambiente. Entonces, en esa empresa, supongamos que es un restaurante, una actividad que puede interactuar con el ambiente es la preparación de alimentos. ¿Por qué? Porque efectivamente van a haber desechos que van a ser arrojados, ya sea que pueden ser arrojados por el lavaplatos, o van a haber residuos orgánicos que pueden ser arrojados al suelo, ¿no es cierto? Pero por ahora, ese aspecto ambiental, ¿cuál es? La preparación de alimentos. ¿Listo? Ese es el aspecto ambiental. La actividad que yo diría es cocinar. Olor de la comida influye en la generación. Ok, exactamente. La actividad cocinar, la cocción de alimentos. Esa es otra actividad, chicos, que también es un aspecto ambiental. Como dice nuestra compañera Juliet, en la cocción de alimentos, primero hay olores, ¿no es cierto? Que pueden modificar, por así decirlo, la composición del aire, porque el aire también debe ser inoloro.
pero cuando yo comienzo a preparar alimentos o hacer esa cocción de alimentos, pues se va a modificar esa calidad del aire, ¿no es cierto? Pero en la cocción de alimentos, ¿cómo más podemos relacionarnos con los recursos naturales? Pues con el gas que utilizamos o con la energía que utilizamos. Recordemos que la energía puede ser extraída de un recurso fósil, ¿no es cierto? Como es el carbón, por ejemplo, o también puede ser extraída o puede ser obtenida, perdón, de una hidroeléctrica, es decir, de recurso agua. Entonces, miren que aquí también yo estoy teniendo una relación con ese medio ambiente, con esos recursos naturales. El gas, pues el gas es extraído directamente también de esos compuestos fósiles que se encuentran en el recurso suelo, ¿no es cierto? Entonces, miren que nosotros tenemos efectivamente una actividad que puede ser restaurante, perdón, una empresa que puede ser restaurante, y en ese restaurante encontramos una actividad que puede ser cocción de alimentos, que puede ser preparación de los alimentos, ¿correcto? Tenemos como efecto ambiental, entonces miren que ya sabemos que es un aspecto ambiental. Ahora, ¿qué es un efecto ambiental? Una consecuencia medible en un tiempo específico sobre algún componente básico del ambiente provocada o inducida por cualquier aspecto ambiental. Entonces, es una consecuencia sobre cualquier componente o recurso natural que fue producida por ese aspecto ambiental. Entonces, por ejemplo, en la cocción de alimentos, ¿no es cierto? Un efecto ambiental, ¿cuál puede ser? Como ya lo mencionó nuestra compañera Juliet, el cambio o la modificación de la composición física de la atmósfera, del aire. Entonces, miren que ahí estamos hablando de un efecto, de una consecuencia, pero recordemos que debe ser medible en un tiempo, ¿no es cierto? En un tiempo específico. Entonces, yo voy a decir, el efecto ambiental, ¿cuál es? La modificación de la composición física del aire en 2 horas, porque durante las 2 horas de cocción es que se está llevando a cabo esa modificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el tema, además también con el tema de la preparación de alimentos, un efecto ambiental cuando hablábamos, por ejemplo, si yo utilizo dentro de la preparación de alimentos aceite. Entonces, el efecto ambiental, ¿cuál sería? La modificación o la alteración de la calidad del agua, pues porque estamos diciendo que finalmente ese aceite se pudo haber usado o se pudo haber derramado por el lavaplatos. Entonces, estoy hablando de que hubo una modificación en la calidad del agua, pero ¿cuánta calidad del agua fue modificada? Supongamos 2 litros de agua al día, ¿no es cierto? Por ese lavado, además de los utensilios. ¿Listo? Entonces, miren que ese efecto ambiental ya está hablando de una consecuencia medible sobre algún componente básico del ambiente provocada o inducida por cualquier aspecto ambiental. Aquí nos dice Kevin, emisión de humo contaminante a la atmósfera. Correcto. Esa emisión de humo, estimado Kevin, finalmente, ¿cómo podemos determinar que sea un efecto ambiental o cómo lo podemos describir como un efecto ambiental? Entonces, lo podemos describir como esa modificación, ¿no es cierto?, de esa composición física del aire o de la atmósfera a raíz de ¿qué? De ese humo contaminante, o una modificación de la calidad del aire en sus propiedades químicas, ¿sí? Porque aquí ya menciona Kevin, es contaminante, es tóxico, ¿no es cierto? Entonces pudo haber modificado esas condiciones o esas características químicas del aire. Cuando yo hablo del impacto ambiental, estamos hablando, es cualquier cambio en el ambiente positivo o negativo como resultado de los aspectos ambientales. Entonces, miren que aquí ya estamos hablando de una modificación, ¿no es cierto? De un cambio en el ambiente, en esos recursos naturales. Aquí ya tengo que estar hablando entonces, efectivamente, modificación de la calidad del agua, ¿no es cierto? Estoy aquí hablando ya de la modificación de la calidad del suelo, de la contaminación de recursos suelo. Aquí ya estoy hablando de la presencia, por ejemplo, de color desagradable en el agua. Estoy hablando aquí ya de la presencia de olores desagradables en la atmósfera. Estoy aquí ya hablando por ejemplo, de la presencia de sustancias o de cuerpos extraños en el recurso hídrico, ¿sí?
Aquí ya estoy hablando de un cambio, de una modificación que para nosotros se puede percibir como positiva, que por ejemplo un cambio o un impacto positivo, si yo digo en la cocción de alimentos, ¿cuál podría ser? Pues que se pueden consumir los alimentos, ¿no es cierto? Un alimento crudo no se puede consumir, por ejemplo, el arroz. Si yo estoy preparando o cocinando el arroz, un impacto positivo de ese aspecto ambiental, de esa actividad que se denomina cocción de alimentos, ¿cuál es? Por ejemplo, contar con alimentos o poder alimentar a las personas, ¿no es cierto? Un impacto negativo de esa cocción del arroz, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la modificación o alteración del componente agua debido al uso de este recurso en la cocción del arroz. Entonces aquí ya puedo hablar efectivamente, señor. Profe, también podría ser el impacto negativo, también podría ser el desecho que genera la cocción de eso, por ejemplo, el empaque donde viene el arroz, si finalmente Claro, ese empaque no hacemos una correcta disposición. Exactamente, ese es otro impacto que nosotros ya estamos viendo en la etapa final de esta actividad, ¿no es cierto? Que ya es la presencia, ya es la generación de desechos o de residuos que finalmente también van a causar una modificación o un impacto sobre el recurso suelo, por ejemplo, o sobre el recurso agua, cuando nosotros esos compuestos orgánicos o esos desechos, esas cáscaras, las arrojamos por el lavaplatos, ¿no es cierto? Miren que esos ya son son impactos en otra etapa de una actividad que nosotros podemos denominar en ese caso generación de residuos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la etapa de preparación de alimentos, en esa preparación de alimentos obtenemos unas cáscaras, obtenemos unos residuos que finalmente ¿a dónde van a ir? A un recurso, ya sea agua o suelo o hasta recurso atmósfera, cuando estamos hablando ya de emisiones, ¿no es cierto? Y que finalmente si no son tratadas correctamente, pues van a causar una modificación, ¿sí? Dentro de este sistema de gestión ambiental, chicos, teniendo en cuenta estos conceptos como son el aspecto, el efecto y el impacto, vamos a determinar entonces, con esa información, voy a determinar cuáles son esos impactos que finalmente está ocasionando mi restaurante y por lo tanto, a través de ese sistema de gestión ambiental, yo con cuáles me comprometo a mejorar. Entonces yo voy a decir, no, definitivamente, este restaurante se compromete con el cuidado, por ejemplo, de recursos suelo. Entonces, yo como sé que la mayoría de impactos ambientales que se ocasionan, supongamos, en mi restaurante sobre el recurso suelo o los principales, entonces, ¿cuál va a ser mi compromiso o cuál va a ser mi objetivo o meta? Pues disminuir esos impactos ambientales. Y yo ese compromiso, ¿en dónde lo doy a conocer? A través de una política ambiental. Entonces, normalmente las empresas tienen siempre al interior de su organización o publicadas en su página web, política ambiental. ¿Qué es la política ambiental? Es la descripción del compromiso ambiental que tiene una organización, teniendo en cuenta que esos impactos, esos aspectos ambientales. Señor Edison. Profe, gracias, qué pena la interrupción. No te preocupes. El tema es que en eso de las empresas, hoy en día desafortunadamente no es más que un papel. Esa parte ambiental la lleva normalmente el supervisor GES y ahí se queda simplemente en eso. Muchas veces lo reflejan con que utilizan de pronto menos papel y no más, o simplemente llenando unos formatos y unos documentos, pero eso en la práctica no va. Bueno, pues ahí ese es el tema con la parte ambiental. Porque no es correcto lo que estás afirmando y por esa razón, si no, no tuviera sentido que yo fuera ingeniera ambiental, si no, no tuviera sentido que tú ni nadie estuviera ingeniería ambiental. Quiero primero que todo, pues los estudiosos, que no generalicemos. Eso es lo primero que quiero. Miren, yo también cuando recién me gradué, entré a una empresa en donde los estudios ambientales que hacían era un copy-paste, ¿sí? De otros estudios, ¿sí? Y obviamente para mí fue frustrante saber que lo que yo había estudiado en ese momento pues no estaba aportando nada porque mi único aporte era copiar y pegar, ¿ya? De un proyecto a otro proyecto. Ese era mi único aporte. Definitivamente en esa empresa no duré sino, no sé, como 4 o 5 meses porque me aburrí, literal me aburrí de estar haciendo un copy-paste. Yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Sí? Y en algún momento creí como Edison que eso era lo que se veía en todas las empresas y no Edison. Ya posteriormente pude ingresar a una empresa mejor, a una empresa que definitivamente tenía muchos procesos estipulados para su componente ambiental y me di cuenta que para lo que yo había estudiado sí servía. ¿Eso de qué depende, chicos? Depende de la calidad de la empresa en la que usted esté, depende del presupuesto de la empresa, depende además de usted como ingeniero ambiental o usted como
trabajador de esa empresa, qué tanta importancia le dé a ese componente ambiental, porque entonces aquí Edison nos dicen es que eso es puro papel. Bueno, Edison, al menos hay un papel en esa empresa y ahora ¿de quién es la responsabilidad de cumplir ese papel? También es tuyo como trabajador, también es cliente, también es del proveedor, ¿sí? No quiere decir, chicos, que el hecho de que no me obliguen, porque es que también estamos acostumbrados a que si no me multan, entonces yo no lo cumplo, ¿sí? Y por eso es que es un cambio de cultura, es un cambio de cultura, porque finalmente si una empresa tiene una política ambiental, chicos, si una empresa tiene un sistema de gestión ambiental, ya está mostrando un compromiso con ese componente ambiental y eso es primordial, o sea, lo primero que hay que mostrar en una empresa, como dice Edison, es el papel, sí, porque desde ahí parte un compromiso. Ahora, ¿cómo yo implemento ese papel? ¿Cómo yo juego a realmente cumplir lo que está estipulado, que son medidas muy fáciles de cumplir, porque para eso no se necesita hacer drásticos cambios en una organización y quizás para ti sea no solamente es ahorrar papel, sí, pero eso es un cambio, ¿sí? Y por ahí comienzan todos los cambios en una organización porque tampoco podemos pretender que ahora la empresa sea solamente cero basura, cero papel, cero contaminación, porque como les digo, es algo casi imposible de lograr. Hay empresas como por ejemplo Kimberly-Clark, que son los que se encargan de la elaboración de pañales Huggies, por ejemplo, que en otros países, o sea, la misma empresa, por ejemplo en Chile, ya logró que certificarse como basura cero. Imagínense esa empresa tan grande. En Colombia no lo ha logrado porque finalmente tenemos otras dinámicas, pero esa empresa, ¿qué nos da a conocer? Que tiene esa intención y que está trabajando para eso porque eso no es fácil. O sea, créanme que finalmente cambiar una cultura de tantos años donde lo que primaba era el crecimiento económico, donde para ustedes y para mí lo más importante quizás sea cambiar de ropa cada 8 días, donde yo no me pongo otro vestido. Esa cultura, chicos, nace en casa. Sí, por eso cuando a mí me dicen, es que eso es puro papel, es que son mentiras, yo digo, si es mentiras en una empresa, es mentiras para ti y para tu casa. Y nosotros aquí lo estamos estudiando para fortalecer mentiras, estamos estudiando para cambiarlas. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, eso es un cambio de actitud desde cada uno de nosotros. Y el sistema de gestión ambiental Edison es una realidad en muchas empresas y, por ejemplo, en la Universidad Manuela Beltrán, donde yo trabajo, donde ustedes son estudiosos. La universidad usa papel reciclado, donde la universidad usa las impresiones por doble cara, donde la universidad nos exige apagar los computadores cuando nos retiramos de la sala, donde yo, por ejemplo, y esa es una política que también yo implementé, que es el uso de MOOC para cada uno de los empleados, porque antes usaban era una máquina de café donde cada persona tomaba un café y era un nuevo vaso para cada persona. Entonces, sí, es verdad, Edison, es verdad. Hay muchas cosas que no funcionan como uno quiere, pero precisamente para eso estamos estudiando, para que en todas las empresas haya un ingeniero ambiental de la Universidad Manuela Beltrán que efectivamente haga cumplir lo que la empresa se está comprometiendo. ¿Listo? Y es una realidad, chicos, es una realidad. Yo les digo, por ejemplo, el sector vial, que es uno de los más impactados, es un sector hasta crítico para tocarlo porque finalmente se tiene la concepción de que el sector vial depende del crecimiento de un país. Entonces, si el sector vial antes decía la vía tiene que pasar atravesando el páramo, pues se pasaba. Nadie podía decir que no porque primaba ese crecimiento económico de esa región porque es que de eso dependía que salieran y entraran los productos. Hoy no. Hoy te dicen, no, hay que hacer un diagnóstico ambiental de alternativas, tienes que mirar cuál es la mejor opción donde se mitiguen menos los recursos naturales, hay que hacer estas medidas de manejo ambiental, hay que hacer esta inversión, sí, o sea, es una realidad y yo lo sé y yo, o sea, mejor dicho, para mí eso es una realidad. Mi papá es ingeniero civil de hace más de 40 años y cuando yo decidí estudiar ingeniería ambiental, él me decía, vas a perder el tiempo porque estudias eso, porque no estudias ingeniería civil, que los ingenieros ambientales solamente ponen problema para todo, ¿sí? Y él hoy en día, chicos, después de que vio la desviación de un río para construir una carretera en la cual él fue el director y después ver que ese río se secó, me dijo definitivamente requerimos más ingenieros ambientales y él hoy es de los que me pregunta cómo hago esto, dime qué permiso necesito, o sea, ¿sí me entienden? Entonces yo sé que si mi papá de hace 40 años que me decía que no estudiara ingeniería ambiental, hoy me dice, mejor dicho, o sea, fue la mejor decisión que tomaste y ayúdame en esto, yo sé que se puede hacer un cambio y sé que somos nosotros los responsables de eso. Y discúlpeme que me altere, pero es que me duele en el corazón, me duele que me digan que esto es papel, Edison, porque esto no es un papel, ¿listo? Y
Y es Yo por todos nosotros. Bueno, claro. yo también quiero comentar con respecto a la aseveración del compañero. Las últimas empresas en las que yo he elaborado, todos, digamos que han utilizado el sistema de gestión ambiental, donde incluso hasta por la pereza de los mismos empleados, la empresa dispuso una papelera en cada escritorio o puesto de trabajo, ¿sí? Si era por la pereza de que la persona fuera y caminara a disponer, digamos, de los papeles o las envolturas o comida orgánica, la empresa misma como que dispuso elementos también en el escritorio, una cajita, exactamente, si era por pereza. Y pues yo qué pienso con respecto a ese comentario, pienso que sí, lo que pasa es, creo yo que digamos en las empresas más grandes como que la empresa se enfoca mucho en esa parte, mientras que de pronto en una empresa más pequeña y que no de pronto acá en Bogotá, fuera de Bogotá, digamos como que el desconocimiento de las empresas digamos que obvian esa parte, digamos, de la gestión ambiental, porque acá en Bogotá, pues no sé, creo yo, desde mi experiencia laboral, las últimas tres empresas en las que he trabajado, pues todas han manejado ese sistema de gestión. Ya en las afueras de Bogotá incluso también tienen sistemas de gestión ambiental donde hacen incluso como incentivar a las personas del uso de las escaleras. Entonces, pienso que eso es por el tamaño de pronto de la empresa y también pues que fuera, digamos, de Bogotá como que no hay como un incentivo para que las empresas como que le pongan atención a ese tema. Bueno, y esto es una parte, quizás también lo que menciona Carol, es ¿por qué es así, chicos? Pues porque finalmente una empresa a veces con menos empleados, porque bueno, es importante mencionar para todos que un sistema de gestión ambiental no es obligatorio. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. O sea, no es obligatorio. La empresa, y por eso me parece aún más raro, ¿sí? Porque cuando tú decides hacer parte de un sistema que no es obligatorio, no tiene sentido que lo incumplas, ¿no es cierto? O sea, si para mí no me lo están exigiendo, pues no me voy a tomar tampoco el trabajo de hacer algo que finalmente pues tampoco me interesa porque no es obligatorio. Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta, no es obligatorio. Pero efectivamente hay muchos incentivos para que las empresas hagan parte de un sistema de gestión ambiental, como por ejemplo, ¿cuál? Disminución, por ejemplo, en las tasas retributivas, por ejemplo, ampliación de nuevos mercados en el sentido de que para algunas licitaciones públicas, sobre todo, o para proyectos con multinacionales, ellos exigen que para poder que una empresa entre a participar solamente en la licitación ambiental, requiere contar con un sistema de gestión ambiental. Entonces, si la empresa no lo tiene, bueno, puede participar, pero otra empresa que tenga un sistema de gestión ambiental va a obtener 5 puntos más, ¿sí? Entonces, realmente un sistema de gestión ambiental, chicos, no es una obligación, pero sí representa muchos beneficios para una organización. Por ejemplo, el uso eficiente de los recursos naturales, el hecho de usted tener un procedimiento estandarizado para el manejo de su materia prima, eso representa en un ahorro de desperdicios. Y ese ahorro de desperdicios, ¿en qué representa? En un ahorro de recurso económico. Lamentablemente, y es una realidad que estamos viviendo siempre, los ambientales, es que nosotros debemos tocar el corazón del empresario. ¿Cuál es el corazón del empresario? El dinero. Entonces, para yo poder implementar un programa de manejo ambiental, una medida de manejo ambiental, yo no voy a ir, ¿no es cierto?, con el corazón en la mano, mira, es que estamos salvando 5 especies de fauna, no sé qué, no. Tengo que comenzar por lo que le interesa. Mira, vamos a reducir los costos en esto porque se va a reducir tanta generación de residuos y esos residuos para nosotros contabilizan en esto o los podemos reutilizar o los podemos reciclar. Entonces, por esa razón va a haber una disminución de costos, pero además vamos también a impactar positivamente la comunidad porque entonces van a haber, por ejemplo, menos malos olores de estos residuos que están aquí acumulados y además también va a haber un componente de conservación de las especies. Bueno, uno como que comienza ahora sí,
pues como con esa otra justificación, pero entonces es cierto, chicos, esto no es obligatorio y empresas pequeñas a veces no, ¿por qué las empresas pequeñas no lo utilizan? Pues porque realmente ellos tampoco tienen unos impactos significativos a su visión, ¿no? Pues somos pequeños, pues realmente no es una exigencia, pero sí hay otros permisos, autorizaciones que ellos van a necesitar, no en el marco de un sistema de gestión ambiental, pero sí, pues para poder llevar a cabo sus actividades. Le doy la palabra a Kevin, que creo que la tenía levantada primero. Sí, profesora. Lo que le quería comentar era que en cuanto a lo que usted hablaba, a veces no todo queda en papel. Sí es cierto. Por lo menos el caso de la empresa con la que yo trabajo, esta empresa es crediticia. Es una empresa que maneja quizás grandes volúmenes de papel impreso. ¿Qué ha hecho la empresa para esto? Ha hecho una reducción grande de todo lo que es la papelería. Nos exigen que un documento que no sea, por así decirlo, obligatorio imprimirlo, ¿para qué imprimirlo? Si el cliente lo puede firmar en línea, mejor fírmelo en línea. ¿Para qué lo va a imprimir? Otra, otra modalidad que ha implementado es la de los usos de los vasos personalizados. También antes se utilizaba mucho lo que eran los vasos desechables, ya no. Entonces también, ¿en qué miramos esto? En lo que usted decía, o sea, por lo menos, si un papel es digital, la empresa ya va a dejar de gastar X cantidad de dinero en papeles, ya eso va a ir directamente a los correos de los clientes, no hay necesidad de imprimirlo, el cliente tampoco va a gastar en impresión ni nada de eso. Entonces también golpea el bolsillo de la empresa y es verdad lo que usted dice, hay que implementarlo desde el punto de vista de lo que al propietario le guste, que es el dinero en este caso. Sí, entonces en la política también de que no podemos dejar computadores prendidos, luces de los baños, luces de las oficinas apagadas, todo eso. Entonces, sí, a veces uno se da cuenta de que no todo se queda en el papel, como, o sea, en estos momentos de la vida, de donde hemos llegado ya del siglo XXI, muchas empresas sí están tomando en serio lo del tema ambiental. Entonces, pienso que no es una pérdida de tiempo ni nada de eso, sino que de verdad, si nos lo proponemos, lo podemos lograr entre todos. Así es, muchas gracias, Kevin, por tu comentario. Señor. Pero espérame, que primero estaba Nelson. Bueno, dale. Espérame un segundo. Nelson, vamos con Nelson. Nelson, no te estamos escuchando. Ok, ¿era conmigo, profe? Profe, sí. Como yo trabajo con la parte, pues, bastante de licitaciones, todas las obras, todos los contratos que son por obras, se exige el ingeniero ambiental, así sea una participación del 25%. Y el ingeniero ambiental, sin embargo, tiene que pasar y demostrar de que realmente se tuvo un sistema de gestión ambiental en la obra. Y todo lo exigen. Y si no lo cumple, pues realmente no le pagan. Exactamente. Así es. Y precisamente también para el tema de licitaciones, en los proyectos viales, en los proyectos de licitación vial, si una empresa no tiene sistema de gestión ambiental, ya también sabe que no va a obtener 5 puntos, otra empresa sí. El caso que les comenté es específicamente para el sector vial, que yo lo estoy viviendo y que yo digo, wow, eso me parece a mí espectacular. O sea, realmente es una realidad. ¿Listo? Edinson, ahora sí. Muchas gracias, Nelson, por tu intervención, por tu experiencia. Súper, profe, no. Uno, que yo en ningún momento quise decir de que la carrera para nada no iba enfocada ya, además que la estoy estudiando, estoy extremadamente entusiasmado y para atrás ni para coger impulso. Sí, aclarando eso, ni más faltaba, profe, y mi misión aquí es cambiar la visión, y lo hago desde el ámbito personal, porque yo sí he tenido la desfortuna, la desdicha de tener que presenciar de que en el área ambiental en mi pueblo, específicamente en Arauca, sí es un papel, desafortunadamente para mí, y es por eso que en este momento estoy estudiando ingeniería ambiental, porque yo sé que puedo aportar el granito de arena para empezar a cambiar conciencias. Y le resumo diciéndole que la parte ambiental aquí la maneja es el supervisor GES y pare de contar. No más. He tenido la dicha de ver cómo han destruido completamente un lago aquí en el departamento de Arauca que se llama la Laguna del Lipa. Ellos, el ingeniero ambiental no era sino el hombre que firmaba y estaba atado a la parte económica y pare de contar. Se hicieron marchas, convocatorias, cantidad de gente luchó porque este estero del Lipa no se destruyera de la manera como se hizo,
pero eso iba para adelante porque de que hubiese la parte económica todo estaba bien. Ahora, que habían otras maneras de hacerlo, que habían otras maneras de intervenir, se podrían, pero cuando entra el factor dinero, como usted lo dice, eso se acabó y se destruyó completamente, como nos han venido destruyendo cantidades de lagunas y de ríos y de quebradas para el caso nuestro del municipio. Entonces, profe, yo sí he visto que es de papel, desafortunadamente, lo he tenido que ver y ha seguido haciendo y hoy lo sigue siendo así, desafortunadamente. Y en la empresa en las que trabajé fue igual. Venga, firme aquí, tranquilo, mano, pero venga, reduzcamos esto, reciclemos esto, lo tratemos de no utilizar. Lo más que logramos hacer dentro de nuestra empresa fue que por lo menos los trabajadores no siguieran llevando su almuerzo en potes desechables, sino que llevarnos reutilizable y lo logramos. Fue una lucha grande y lo logramos y por eso estoy estudiando ingeniería ambiental, profe. Qué bueno por todas las buenas experiencias de los compañeros que han dicho, que lo voy a tomar como ejemplo y lo voy a comentar porque esto es un gana-gana, un aprendizaje de todos. Pero, profe, sí, aquí voy y aquí estoy, para atrás ni para coger impulso, quiero cambiar mentalidades, quiero cambiar eso, pero, profe, no, definitivamente eso es una realidad hoy en día todavía, desafortunadamente. Bueno, pues muchas gracias, Edison, también por tu experiencia. Realmente, pues esto es lo que alimenta también la justificación de por qué seguir estudiando, ¿no? Si te fijas, estamos defendiendo, pues finalmente sí, dos puntos de vista que, como tú dices, se ven, eso es una realidad. Y sí, o sea, así es, ¿sí? Como te digo, hay empresas efectivamente que lo usan como solamente papel, pero entonces frente a eso, pues la expresión que te quería manifestar era, no, pues que no generalicemos, como podemos ver, hay otras más experiencias positivas, y frente a esas empresas o esas situaciones, pues que definitivamente no cumplen con las expectativas en este tema, pues de manejo ambiental, hacemos todo lo posible para que sea una realidad para ellos también, y si no podemos definitivamente, pues es cuando uno ya comienza como también pues a reevaluar entonces cómo yo lo hago, ¿no? O sea, si la empresa no cambia, si la política de la empresa es otra, si definitivamente mi jefe, bueno, no sé, no, nada que ver, entonces ya yo comienzo con mi ejemplo y créanme que eso suma, o sea, créanme que eso hace la diferencia con el ejemplo solamente de una persona con lo que nosotros hacemos chicos a través de redes sociales, son cosas que suman, ¿sí? Y eso es lo más importante, eso es lo más importante, que con cada acción que nosotros hagamos seamos conscientes de que yo estoy aportando, ¿sí? Eso es lo más importante. Edison pone algo muy a relucir en diferentes ocasiones, que es el tema, pues, de la imposición económica, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando, pues, también de una zona del país Arauca, que en algunas veces está pues, que quizás está en manos de muy pocas personas, Edison, pero créeme que eso va a tener que cambiar. O sea, no hay forma de que no cambie, porque para allá vamos todos, ¿sí? Entonces es prepararte, como tú lo dices, y estar seguro, pues, que se va a aportar y el crecimiento económico, chicos, siempre va a ser algo primordial. O sea, eso siempre va a ser algo primordial y por eso actualmente ya se está diciendo, no, hay que cambiar ese modelo no puede seguir así y va a ser una exigencia que se van a hacer en todas las empresas, en todo, a nivel mundial, esto va a ser una realidad y ya lo estamos viendo en unos sectores, en unos más que en otros, en unas ciudades más que en otras, pero para allá vamos, ¿sí? Y por eso pues debemos formarnos, por eso es que necesitamos formarnos y saber realmente cómo aportar, ¿listo? Bueno, chicos, realmente eso es lo que quería traer para ustedes el día de hoy. Me encanta, pues obviamente, que creemos estas discusiones, que compartamos, eso es lo más importante para nosotros. Miren que estamos en diferentes lugares de Colombia y de eso nosotros debemos, pues obviamente, aprovechar, porque es experiencias de diferentes personas en diferentes lugares, en diferentes empresas, y a mí lo que más me encanta, pues también de esta conversación, chicos, es que tenemos diferentes posiciones y todas son válidas, ¿sí? Todas son válidas. Yo soy muy apasionada, yo soy de muy corazón, yo no les voy a negar eso porque yo creo que ya también se dieron cuenta, pero bueno, eso es algo que me caracteriza a mí, pero las discusiones se tienen que dar y eso me encanta y esto también es lo valioso, pues, de la tecnología, que tenemos personas de diferentes lugares, de diferentes edades, con diferentes experiencias y pues qué valioso, de verdad que cada vez, pues, esto hace más fácil, ¿no es cierto? Y nos compromete más con esta función de docencia, chicos. De verdad que muchas gracias por cada una de sus intervenciones. Ahorita y de forma rápida voy a explicarles la actividad que tenemos programada para este segundo módulo. Denme un segundo que se me perdió. A ver.
para que también pues la vayamos revisando, chicos. Recordemos que ya nuestro primer bloque y esa asignatura pues ya nos termina el 31 de agosto, entonces para que estemos pues muy atentos a esta entrega y podamos pues salir satisfactorios con esta asignatura. La asignatura de Introducción al Desarrollo Ambiental es muy importante, además porque hace parte de la línea de gestión ambiental de nuestra carrera, es decir, que si yo no paso Introducción al Desarrollo Ambiental, chicos, me voy a quedar atrasado en la asignatura de segundo semestre, que es Legislación Ambiental. Y si no paso Legislación Ambiental, me quedo atrasado en Impacto Ambiental, y si no impacto es Gestión Ambiental. Entonces, miren que es una línea bastante fuerte, y pues por eso la intención es que salgamos con esta asignatura adelante. ¿Listo? Entonces, por acá está el módulo 2. Recordemos pues que siempre entramos al aula por la pestaña módulos. Por favor, no se me vayan por otro lado. Vamos siempre a la pestaña módulos. En la pestaña módulos aquí van a encontrar la grabación de este encuentro sincrónico posteriormente, ¿sí? Y acá en el módulo 2, chicos, que ya está activo, van a encontrar la lectura en donde van también pues vamos a abordar los temas de este módulo, recurso agua, recurso suelo. Bueno, pero esperen un momentico. Miren, chicos, que para nosotros reconocer esas características en los recursos naturales, yo debo saber de química, yo debo saber de física, yo debo saber de matemáticas porque quiero modelar. O sea, quiero que también sean conscientes, chicos, que la parte ambiental es muy bonita, ¿no es cierto? Obviamente es algo que nos apasiona y que nos llena. Pero para nosotros poder comprender la materia y el origen de cada uno de esos recursos naturales, chicos, de la contaminación, de cómo se modifica químicamente, cómo se modifica físicamente un recurso y cómo yo puedo aportar a esa mejora de ese recurso, definitivamente yo debo saber de las diferentes ciencias básicas. Entonces también ahí les pido pues que se comprometan un poquitico más quizás con ese componente que a veces como que decimos, ay, qué artera porque tengo que ver tantas ciencias básicas, ¿no es cierto? O porque son tan complejas, pero sí las necesitamos, chicos, sí las necesitamos porque para yo poder modelar, por ejemplo, yo estoy en un proyecto, yo quiero saber ese proyecto, cómo va a impactar el recurso agua, ¿yo qué hago? Una modelación de ese recurso agua. Y para modelarlo yo requiero de diferentes variables matemáticas que me lo permitan modelar, ¿sí? ¿Qué es modelar? Pues proyectarlo, ver al futuro cómo se va a comprometer ese recurso agua. Si yo quiero saber cómo va a funcionar una PETAR, una planta de tratamiento de agua residual, pues yo debo modelar el comportamiento de ese recurso agua, debo diseñar además las diferentes etapas de esa planta. ¿Y yo qué necesito? Pues diferentes componentes de las ciencias básicas, la química, la física, los diferentes cálculos, chicos. Entonces, sí, es un proceso, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo poco a poco. Mi intención, ¿cuál es? Motivarlos para que aprendamos mucho para que podamos aportar. ¿Listo? Esa es mi intención. Y bueno, o sea, saben que estoy muy comprometida con ustedes para que sea una realidad y tengamos muchos ingenieros ambientales manuelistas aportando en las diferentes empresas que, como también lo escuchaba nuestro compañero, es una exigencia normativa, es que eso no se lo inventó nadie, eso es una exigencia de la normatividad y créanme que sí podemos hacer muchos cambios. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo al tema, aquí tengo la lectura, tenemos infografía, videos, ¿no es cierto? Para que podamos observar, aquí hay un video sobre 5 pasos para sembrar un árbol, porque también debemos incentivar. Si quieren, también ustedes lo pueden copiar en sus redes sociales para incentivar a más personas a que hagan parte de esta gestión del cambio a través de la siembra de un árbol. Y aquí está la actividad 4, desarrollo sostenible y huella ecológica. Esta actividad es muy interesante, chicos, porque nos vamos a medir, ¿sí? O sea, vamos a usar un instrumento de gestión ambiental que se denomina huella ecológica y vamos a estudiarlo. ¿Cómo ese instrumento de gestión ambiental me ayuda a mí a identificar cómo estoy impactando el medio ambiente y además también me está diciendo qué debo hacer, ¿sí? A través de un cálculo de mi impacto ambiental a través de ese instrumento denominado huella ecológica. Entonces, bueno, aquí hay una lectura, chicos, que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a hacer esta lectura, que es en el idioma inglés, ¿no es cierto? Pero la intención es que nosotros podamos identificar dentro de esta lectura 5 preguntas que estoy haciendo en esta descripción de la actividad. No se trata entonces solamente pues de hacer una traducción, porque sabemos que en Google, en Internet, yo encuentro traducciones al minuto que yo ponga esto en Internet. La traducción está, chicos,
Bueno, pues no sé si está la traducción, pero me refiero a que es muy fácil hacer la traducción de un documento. Pero entonces, ¿qué busco yo, chicos? Primero, ¿o qué buscamos con esta actividad en inglés? Que ustedes se relacionen con terminología técnica ambiental en inglés, ¿sí? Eso es lo más importante, porque finalmente son términos, chicos, que ustedes van a ver no solamente en primer semestre, sino a lo largo de toda su carrera profesional y cuando estén laborando. Entonces, sí es clave que desde este momento no se trata de que seamos bilingües hoy, no se trata pues de que ahora leamos este documento, no. Se trata de que identifiquemos conceptos técnicos, ¿no es cierto? Y pues para hacer esa identificación voy a hacer la revisión de este documento, efectivamente pues voy a hacer una traducción, esos conceptos que me llamen la atención pues los voy a traducir, los voy como a apropiar, ¿no es cierto? Los voy a tener ahí en la mira y voy a hacer la respuesta de estas 5 preguntas. ¿Listo? Son 5 preguntas que vamos a responder conforme a esta lectura y teniendo en cuenta todo lo relacionado a lo que hacemos referencia con la huella ecológica. ¿Listo? Después de que ya comprendamos cuál es la huella ecológica, qué se hace referencia con la huella ecológica, chicos, tras esta lectura, vamos a llevar a cabo el cálculo de la huella ecológica de cada uno, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? A través de esta herramienta que ustedes encuentran en Internet. Esta huella es de Ecuador, realmente es de Ecuador porque aquí en Colombia teníamos teníamos una calculadora de huella ecológica, sin embargo en este momentico se encuentra desactivada, pero esta huella me pareció genial cómo la abordan este cálculo de la huella ecológica y lo que hacen es que ustedes se van a registrar con su correo electrónico con su nombre completo. Al final, cuando ustedes hagan todo el cálculo de su huella ecológica, lo que les va a mandar esta página web es a su correo electrónico el reporte de los resultados de su huella. Espérenme un segundo, yo comparto pantalla completa para que vean lo que estoy viendo, porque si no me toca que estar cambiando cada ratico. Entonces aquí, miren, aquí ya estoy. Esta es la página web, huellaecológica.ambiente.gov.es. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos en esta página y lo que vamos a hacer, chicos, es aquí. La pregunta, ay, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? Calculadora personal, perdón, acá arriba, calculadora personal, ahora voy a poner como es ingreso por si acaso. Calculadora personal en la parte superior, ¿sí? Aquí estamos en la página que está en la descripción de la actividad y aquí está la calculadora personal. Le doy clic. En esa calculadora, efectivamente, entonces vamos a acceder a la calculadora, como ustedes aquí lo pueden observar, chicos, y aquí me va a pedir mi correo electrónico, ¿no es cierto? Esta página, y les soy muy sincera, no les va a mandar ningún otro tipo de información, o sea, no es que no me registro con mi correo porque entonces me va a llenar de publicidad, no, nada, o sea, nada, solamente les va a enviar los resultados del cálculo de su huella ecológica, ¿listo? Se los prometo porque yo tengo ya esto instalado hace más de un año, entonces, y no me ha llegado absolutamente nada. Entonces, miren, para el cálculo de mi huella ecológica, yo necesito conocer y ser consciente pues, de esos consumos que yo llevo a cabo a lo largo de mi vida cotidiana. Entonces, inicialmente comienza. Indique cuántas veces al mes o a la semana consume los siguientes productos y seleccione el número de veces al día que los consume. Entonces, productos lácteos, la leche, yogur y queso. Entonces, leche. Si ustedes lo quieren hacer mensual, está perfecto. Si lo quieren hacer a la semana. Entonces, por ejemplo, yo consumo, a la semana yo consumo realmente 2 días consumo leche, ¿sí? ¿Y 2 días y cuántas veces al día? Una vez al día. De yogur, de verdad, al mes, quizás 2 veces, por ejemplo, y cuántas veces en el día, ¿no es cierto? Entonces, si es al mes 2 veces, en el día cuántas veces, o no consumo, que también está la opción. Queso, sí, todos los días a la semana, consumo una vez al día, entonces, por ejemplo, 7 días a la semana y una vez al día, ¿sí? Entonces, aquí yo continuar. Y así por cada uno de los productos, huevos, carnes y pescados, huevos, entonces 7 días a la semana, una vez al día, y así vamos haciendo esa relación, chicos, y le seguimos dando continuar, ¿no es cierto? Al final, miren que aquí está frutas, legumbres y hortalizas, también me va a pedir el consumo de aceites y grasas, también me va a pedir cuántas personas viven en su hogar, indique el valor aproximado que paga por consumo eléctrico cada mes en su casa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si en mi casa yo pago 40.000 pesos al mes de energía, esos 40.000 pesos pues los voy a pasar a dólares. Actualmente el dólar está como en 3.000 pesos, 3.500 si no estoy mal. Entonces esos 40.000 pesos los voy a pasar a el valor del dólar. Entonces yo divido los 40.000 pesos, ¿no es cierto? Dividido sobre el valor, supongamos que hoy está a 3.500, realmente no tengo el dato. Entonces, miren que si yo divido los 40.000 pesos, los divido en 3.500, me da 11,42 dólares. Entonces, yo aquí pongo 11,42 dólares o 12 dólares. ¿Listo? Más bien. ¿Listo? Y así lo hacemos también si yo, por ejemplo, el número de vehículos, aquí también me dice cuánto combustible usted gasta al mes aproximadamente, ¿no es cierto? Dependiendo si es diésel, si es extra, si es súper, ¿sí? Y le damos continuar. Al finalizar todas mis preguntas, chicos, lo que hace es que él me va a mandar, deseo que me envíe a mi correo electrónico noticias de huella ecológica, aquí por ejemplo yo le pongo que no, finalizar, pero sí me va a mandar el correo con el cálculo de mi huella ecológica. Entonces miren que aquí ya me está diciendo cuál es mi huella ecológica, pues claro, como lo hice así, pues me da 0,40, lo cual pues no es lógico. El promedio en el mundo es de 2,87, ¿sí? Aquí también les dice, si todos vivieran tu mismo estilo de vida, se requeriría la capacidad regenerativa de 0,23 planetas al año, claro, sería perfecto, pero actualmente sabemos que estamos a 4, en promedio, ¿no? A 4 planetas según nuestra capacidad o según nuestras necesidades. Entonces, bueno, y este resultado, chicos, es el que me llega a mi correo electrónico. Denme un segundo. A ver si ya me llegó. No, ¿saben qué es? Miren, aquí está. Este resultado es el que yo necesito que ustedes me adjunten a la actividad, porque aquí dice su nombre. Bueno, eso es lo que yo necesito, o sea, este pantallazo que les envían a su correo electrónico. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito. Como resultado, este correíto en PDF del cálculo de su huella. Pueden creer, chicos, es algo que tengo que hacer, sino que realmente no me ha quedado tiempo, que por nosotros guardar, yo aquí tengo 2.059 correos, por guardar estos correos estoy yo incidiendo en más gasto energético para las reservas de correo electrónico a nivel mundial. Sí, o sea, bueno, igual, o sea, todo esto queda en la nube, ¿no es cierto? Pero para que esto funcione en la nube, pues se necesita, es que yo sí eso no sé de programación, pero se necesita, pues, otras máquinas, pues, para que sustenten toda esa infraestructura en la nube, ¿sí? Entonces, por yo tener esta cantidad de correos, también estoy haciendo un gasto energético innecesario. De verdad que tenemos que estar borrando los correos y no hacer esos gastos innecesarios, pues, en capacidad, que también representan en energía y, por lo tanto, pues, en un gasto de un recurso natural. Es que definitivamente todo impacta. Aunque sea algo, dirán ustedes, bueno, pero los borro y qué, claro, pero si todos los borramos, estamos disminuyendo esa capacidad de uso y por lo tanto esa capacidad energética. Entonces sí se lo recomiendo, eso es un compromiso que tengo para este mes, borrar y pues poder también contribuir con esa pequeña actividad a mejorar nuestros recursos naturales. Bueno, entonces es eso, estas dos actividades. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, realizo una reflexión de su resultado respondiente. Yo ya tengo el resultado de mi huella de carbono, que fue 0,228 hectáreas globales. Entonces yo ahora digo, ¿cuáles son las actividades que considero importantes aportar? ¿Cuáles son las 4 actividades que considero importantes adoptar, en su vida cotidiana para disminuir su huella ecológica y aportar al desarrollo sostenible, considerando los recursos naturales disponibles en nuestro planeta? Entonces voy a decir, por ejemplo, yo sé que tengo, por ejemplo, que disminuir mi consumo de carnes rojas. ¿Sí? Por ejemplo, es mi caso, porque ya, bueno, este cálculo yo ya lo he hecho, obviamente, de forma consciente, pues, y cada uno de los datos, y bueno, ese es un aspecto que tengo que mejorar. Otro aspecto también, chicos, por ejemplo, en mi caso, es todo el tema también de consumo de energía. Entonces estamos también en esa tarea con mi esposo. Tengo una niña de 2 años, ella se la pasa prendiendo y apagando las luces, y un tema con ella es educarla para que efectivamente también nos apoye en este objetivo. Entonces miren que todos tenemos algo que hacer, siempre. Bueno,
Borrar, por ejemplo, también los correos borrar los mensajes de mi correo. Si todos tenemos algo para aportar, siempre, algo para modificar. ¿Listo? Esa es la actividad, chicos, que tenemos para este módulo 2. Además, pues hay una evaluación. Entonces, acá encontramos la evaluación. Recordemos que esa actividad es para el 30 de agosto, ¿no? O sea, tenemos ya más de 2 semanas, 31 de agosto. Y la evaluación, chicos, es para el 17 de agosto. ¿Listo? Es que estaba acá arriba. La evaluación es de nuestro PDF. Esta la voy a pasar para el martes 18 de agosto. Creo que les voy a dar más días para esta evaluación. Entonces ya también les informo. ¿Listo? Para que también igual la tengan en cuenta. ¿Vale? Son esas 2 actividades, apreciados estudiosos. Entonces, ustedes en esta clase. Acá también, bueno, Kevin, el dinero influye mucho, pero hay casos como la familia de los Llanos que primó por encima, bueno, no puedo leer más, por encima el ambiente que el dinero, entonces hay esperanzas, claro que sí hay esperanzas. Edinson dice, yo también soy meterle corazón. Vea, me despeluqué y todo por esta discusión. Bueno, chicos, es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. De por finalizada este encuentro sincrónico. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Y les mando un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Y bueno, sigamos aprendiendo. Todavía falta harto por aprender, pero la intención es que estemos súper animados siempre. Saben que cualquier cosa que necesiten, estoy muy pendiente. Mi número celular es 301 45 35 912. Ese es mi número celular personal. Pues sí les recomiendo, chicos, pues en horario laboral. Tengo una niña de 2 años, un esposo, y pues también debo estar con ellos. También les doy mi correo, marta.th.ordones@umd.edu.co, correo también de la plataforma, cualquier cosa, cualquier inquietud. Dentro de 8 días, sábado 22, si no estoy mal, tenemos el encuentro de estudiosos. Es un encuentro que siempre se ha hecho de forma presencial, porque también buscamos pues que ustedes conozcan la sede de Bogotá, la sede de Cajicá. Sin embargo, pues por esta temporada, pues por este tema de la emergencia del COVID, lo vamos a hacer virtual. Pero va a ser muy interesante, chicos, porque nos vamos a encontrar todos en ese contexto, en ese evento. Así que pues muy bienvenidos, para que por favor asistan, para que nos acompañen, para que se inscriban, y pues para que conozcamos finalmente pues también todo lo que el área de bienestar tiene preparados para ese día. Ustedes van a estar conmigo reunidos media hora, pero vamos a estar los chicos de la especialización y ustedes también. Entonces, pues qué chévere también tener este espacio de encuentro. ¿Listo? Así que los espero próximo sábado, 22 de agosto, a partir de las 8 de la mañana estaremos ahí ya comenzando a conectarnos. Bueno, chicos, hasta las 10:30 va ese encuentro de estudiosos. Igual también les voy a mandar la información para que estemos muy pendientes. Bueno, entonces un fuerte abrazo para todos, ya para que vayamos a almorzar con toda la energía, con todo el agradecimiento a la vida y a Dios por permitirnos estar en esta carrera que, créanme, cambia vidas, ¿sí? Y aporta a todos. Entonces, mucho ánimo, chicos, muchos abrazos, que estén muy bien. Profe, gracias, feliz y bendecida tarde, gracias. Gracias, igual para ti. Gracias, Kevin. Gracias, profe, bien, gracias. Un fuerte abrazo. Carlos, un fuerte abrazo. A ver, yo me despido por acá. Alejandro, fuerte abrazo. Arley, Bonifacio, Carol, Edinson, Juliet, Kevin, Nelson, Wilmer. Fuerte abrazo para ustedes. Bendiciones, que estén muy bien. Luego, gracias. Chao.